Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva edición, la 10ª edición del Baúl Podcast. Esta vez estaremos hablando del siglo VII como tal. Con ustedes, como siempre, mi persona, Rafael Peraza, acompañado por nuestro compañero Francisco García desde Santiago de Chile. Y bueno, hoy, como ya les dijimos, vamos a hablar del siglo VII, que es básicamente reconocido como uno de los más importantes de la historia, justamente por el auge del Islam, no solo como religión e influencia en el mundo, sino también por el Islam como forma de política, forma de gobierno, ¿no? Ya hablaremos más adelante de esto. Como ya nos ha pasado en varios siglos anteriormente, hay un personaje que sobresale demasiado en este periodo de tiempo, que es justamente el profeta Mahoma, ¿no? Obviamente este es el equivalente, digamos, sé que no es una muy buena justa comparación, pero podríamos decir que es como decir el Cristo del Islam, ¿no? Entonces sería... Es el Cristo, ¿sí? Del Islam. Bueno, depende de cómo definamos a Cristo, ¿no? Porque Mahoma tenía hasta familia, tenía hijos y todo, ¿no? Pero sí, exacto, es el mayor profeta... Cristo tenía los apóstoles. Este era el mayor profeta de dicha religión, ¿no? Y de él, bueno, salió todo lo que pasó justamente con respecto al Islam. Pero bueno, como les venía diciendo, ¿no? Es muy injusto que alguno de los dos elija a Mahoma, porque pues va a ser una victoria total. O sea, todo el mundo va a votar por Mahoma como personaje más importante de este siglo, simplemente por su importancia, no necesariamente por ser Islam la persona que vote, ¿no? Así que lo que vamos a hacer en este video es justamente hablar de otros 4 personajes. Sí, es verdad, Mahoma es el más importante de este siglo, no lo vamos a discutir, simplemente ya lo estamos afirmando desde un principio. ¿Por qué haces esas caras? ¿Tienes algo que decir? Creo que estaba temblando. Ah, estaba temblando. No sé, marico, aquí siempre tiembla esta mierda. Y justamente es el primer video que digo que tú estás en Santiago de Chile, ¿no? Sí, que creo que lo había mencionado. Sí, entonces pero bueno, antes de seguir, bueno, la semana pasada no pudimos hacer videos, amigos, disculpen, yo no me sentía muy bien, Fran estaba bastante ocupado, tuvimos varios problemas para cuadrar, pero no se preocupen que vamos a seguir con los videos a partir de ahora normalmente. Tal vez de vez en cuando nos tomemos una que otra semana de descanso, ¿no? Pero bueno, el podcast va a seguir, por eso no se preocupen, y al final de este video hablaremos un poco más sobre todas las cosas que tenemos planeadas, ¿no? Pero bueno, el siglo pasado, que fue el siglo VI, estábamos hablando, bueno, de quién es el más importante, obviamente, como en todos nuestros videos. Y en las votaciones, el rey Arturo, un personaje bastante polémico por su no segura existencia, por así decirlo, el personaje que propuse yo, ganó con el 50% de los votos. Muy buena victoria, ¿no, Fran? La gente inventa cada cosa. Y bueno, nada, Papa Gregorio por Fran terminó de segundo con el 32% de los votos. La emperatriz Suiko, que también la propuse yo, con 13% de tercera. Y de último, Recaredo I, rey de los visigodos, con 3% de los votos. Pero bueno, nada. Los personajes que tenemos propuestos hoy, ¿cuáles son los tuyos, Fran? Cuéntame. Bueno, yo voy con nombre corto, Muawiyah I, califa, primer califa de la dinastía Omeya, de esta dinastía, y uno de los grandes califas del Islam, de ese primer periodo de califatos islámicos, y es uno de los principales, por así decirlo, líderes militares, y que conquistó una gran zona del Islam. Conquistó Al-Ándalus, lo que ahorita se conoce como España y Portugal, en la península ibérica, echando a los visigodos. Le ganó grandes batallas a los bizantinos y conquistó gran parte del norte de África. Y mi segundo personaje es Brahmagupta, matemático hindú, el cual se le considera el matemático más importante de la época, de ese siglo. Y aparte de eso, creó unos conceptos de cero, o sea, el concepto del número cero, que no fue el primero, pero sí es uno de los que está más acercado a cómo se utiliza en la modernidad, y también conceptos de los números negativos. Muy bien, segundo indio que proponemos, si no estoy mal, después del creador del Kama Sutra. Pero bueno, perfecto, esos son tus 2 candidatos, muy bien. Sí. Los míos, y disculpen cómo lo voy a pronunciar, pero mi maya antiguo está un poco oxidado. Kinich Yanav Pakal, también conocido Pakal como el Grande. Pakal el Grande, exactamente. Así se le conoce tanto en inglés como en el español común, ¿no? Para no tener que sufrir como yo acabo de hacerlo diciendo su nombre. El primer rey líder, por así decirlo, porque el concepto de rey no es el más correcto para esta cultura, ¿no? El primer líder
grabado, es decir, del que hay registro histórico de lo que fue la dinastía maya antigua, ¿no? La cultura maya antigua, todo lo que se desarrolló en lo que hoy en día es el sur de México y Guatemala, ¿no? Y el segundo que tengo, también yéndonos obviamente por el tema de este siglo, que es el expansionismo islam, ¿no? Tengo Ali ibn Abi Talib, mejor también conocido simplemente como Ali, ¿no? El cuarto y último de los grandes califas bien guiados, ese es el término correcto. Ya hablaremos un poco más de por qué esta terminación, cuáles fueron los 4 califas bien guiados y toda la historia como tal del desarrollo islam, justamente cuando hablemos de nuestros personajes, porque el de Fran viene bastante poco después justamente del que yo voy a proponer, ¿no? Así que bueno, Fran, el foro es tuyo, comienza tú si quieres. Perfecto, yo voy a empezar con Brahmagupta, ¿no? Como tú dijiste, vamos a dejar a los islámicos al final, porque están muy relacionados, incluso fueron enemigos políticos de la época. Pero bueno, vamos a empezar por los que estaban fuera de esta área convulsa de esta época histórica. Dale. Yo voy a empezar por Brahmagupta, fue un matemático y astrónomo hindú, o indio, mejor dicho, el cual él hizo teorías matemáticas. Él tuvo muchas teorías matemáticas de los cuales en su época fueron revolucionarias, incluso son teorías matemáticas que se acercan mucho con la comprensión que tenemos ahorita de las matemáticas. Brahmagupta logró acercarse al número pi, diciendo que era 3,16, cuando es 3,14, 15, bla 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 bla. Y en lo cual fue la primera persona en acercarse tanto a esa cifra. Hasta ese momento en la historia. Ya efectivamente otros matemáticos en China, en la antigua Grecia, habían propuesto, es verdad, que existía un número pi, pero nadie se había acercado al valor que hoy día se considera real. Y pues Brahmagupta con los métodos de la época arcaicos, que no existía, como habíamos hablado antes de Diofanto, una calculadora, nada de esto, era todo con un ábaco, era tal vez mucho. Un ábaco, y eso nada más en China. Sí. Logró conseguir solamente este número, y es un error del 1,5% nada más, es un error mínimo, lo cual es, pues bueno, es un descubrimiento increíble. Aparte de esto, el mismo Brahmagupta también no fue la primera persona en concebir por así decirlo, el concepto de un número cero. Ya en la antigua China también había existido una especie de concepto cero, ciertas partes del Asia Menor, o sea, lo que era la zona arábica, también tenía un cierto concepto de cero. Pero también como se le otorga hoy en día, es Brahmagupta como hasta ese momento en la historia el que más cerca estuvo de un concepto del cero como nosotros le reconocemos. Más bien, una de las principales diferencias es que nosotros no podemos dividir por cero, eso es un error, no se puede dividir entre cero, es imposible, pero él sí decía que se podía dividir por cero, es como la principal y más marcada diferencia. En el antiguo Egipto también se había conseguido una especie de cero, pero ninguno era cercano como se podía ver, ninguno se utilizaba mucho en las matemáticas, incluso los mismos griegos decía de que era filosóficamente imposible la existencia de un concepto de cero, de cómo puedes expresar la nada, porque cuando lo expresas ya es algo, ¿verdad? Entonces entraron mucho en ese debate y simplemente se lo saltaban. Fue un crítico muy importante de las obras matemáticas de su época, en este caso de la India, que de otros matemáticos que existían, fue muy crítico y por eso tuvo bastante controversia, y al final la historia le terminó dando la razón. Fue una persona que fue mucho contra la corriente, y bueno, cabe destacar que obviamente esto es parte del álgebra, de la aritmética básica, que a partir de aquí, así como mismo con Diofanto, estudió pues innumerables, por así decirlo, usos para después usarse en matemática, en física, en todas las subramas de la matemática, de la física, en sus mezclas, que después se utilizarían en la ingeniería. El concepto de pi a la hora de hablar de círculos, de radianes, es primordial a la hora de utilizarlo en ingeniería para crear estructuras, para crear máquinas, para crear pues mecánicas, compuestos, para crear fórmulas, ¿verdad? Igual en la física. Entonces creo que esto habla sobre sí mismo.
él también tiene hizo teorías por lo menos de ecuaciones indeterminadas, en donde eran ecuaciones básicamente de dos incógnitas, así como era un paso más adelante de las ecuaciones diofánticas que él mismo propuso. O sea, él no, de verdad que se me escapa, yo no sé si él tal vez habrá tenido los conocimientos, o sea, le habrá llegado el trabajo de Diofanto o no, es difícil de saber, pero también logró llegar a una conclusión muy similar, incluso un paso más allá, de que ahorita se estudian por conjunto. Y bueno, la India es un país que ha dado muchos grandes matemáticos y físicos a través de la historia, aunque no lo parezca, y este es uno de los precursores más importantes. ¿Qué tienes que decir al respecto, Rafa? Bueno, tú me pintas la importancia de este señor en los primeros minutos que hablaste, ¿no? Sobre él casi llegó al concepto de cero. Él casi... Fue el más cercano hasta el moderno. El obviamente. Más cercano, está bien. Por eso, casi. Él casi llegó al número pi. Pero ¿de qué llegó al número pi? No llegó al número pi. 3,16 no es 3,14. Claro, una diferencia de un 1,5%. Okay, pero no sí, llegó. Ya sé a dónde va. Obviamente, sí, está bien. Para su época muy avanzado, claro que sí. Pero a mí de qué me sirve saber quién casi llegó a la luna cuando pues se sabe que fue Neil Armstrong el primero en llegar a la luna y él es el más importante, ¿no? Lo mismo pasa acá. Es muy importante la gente que pavimenta el camino para que futuras personas pues logren llegar a las conclusiones matemáticas que estamos hablando, ¿no? Conceptos tan importantes no solo para la vida diaria, sino para la ingeniería, para la arquitectura, todo este tipo de cosas, ¿no? Como lo son el pi y el cero. Pero es que no se le puede dar el crédito a él de haber llegado ahí porque es que no fue el que llegó. Tú muy bien lo dices, por ejemplo, con el tema de las ecuaciones. Tienes un punto. Es verdad que ahorita vemos de que entre comillas tuvo cierto margen de error, es verdad. Sí. Pero es que durante cientos de años él llegó, o sea, él, por así decirlo, fue el victorioso, hasta que después, como pasa con todas las ciencias, porque es parte del conocimiento científico, una teoría es cierta hasta que llega alguien y demuestra que no, ¿verdad? Entonces, o sea, es como que tú me estás diciendo, ok, Albert Einstein propuso la teoría de la relatividad, sí. Pero después llegó Stephen Hawking, sí. Y propuso la teoría de la relatividad especial, que es más acertada, que propone otras cosas, que resuelve más cosas que Einstein no logró resolver. Ajá. Y es como que me estés diciendo, Einstein no llegó, se equivocó, y eso no tuvo ninguna importancia para nada. Y ahí tienes un buen punto, porque Einstein fue muy importante, no solamente por su influencia en todo el ámbito matemático, astronómico y demás, ¿no? Sino también porque fue una personalidad del momento, una persona que se escapa de Alemania, que viene a Estados Unidos, que se vuelve súper conocido por todo lo que hace. Entonces ahí el concepto de Einstein no solamente es por su conocimiento, sino también por la figura que él representaba, ¿no? En cambio, en este momento... Al final lo que queda de Einstein también son sus teorías. Claro, o sea, claro, no, obvio. Tú no puedes hablar de la teoría de Hawking, sí, ¿verdad? De la relatividad especial, sin hablar de la teoría de la relatividad de Einstein. Incluso no puedes entender una sin la otra. O sea, efectivamente, tiene errores, obviamente, pero a partir de aquí es los cimientos para que digan, yo puedo agarrar el trabajo de esta persona y como es el método científico, intentar hacer volver a reproducirlo y al final, mira, se equivocó por un poco. O sea, a partir de aquí es como que se van creciendo las cosas, pero gracias a que la gente pudo descubrir el cero como nosotros, los números negativos como nosotros y demás, es por gente que se acercó mucho y después hubo otra gente que se acercó más y probablemente lo que nosotros creamos ahorita dentro de 200 años va a estar otra vez equivocado. Y de nuevo, no le quito lo bailado, claro que es muy importante las bases que dejó. Claro, pero es que eso es lo importante y al final estamos hablando de ese siglo, fue el matemático más importante de ese siglo. Pero siglos de más adelante los propios árabes, los propios eruditas católicos incluso más adelante, nosotros, en especial los árabes, ¿no? Tú bien lo dices, nuestros números que usamos se llaman números arábigos. ¿Sí? Antes se usaban eran números romanos, claro. ¿verdad? Y el número romano no existe el cero, y viene el número arábigo y al final viene de esta influencia de la India. O sea, se fue trasladando porque sí, influencia tienen, pero pues no es la India, lo que era el reino en esta época de la India, el reino que estaba, uno de los tantos llegó reinos. A ser frontera directa porque los árabes llegaron hasta un territorio los Himalayas, que ahorita incluso. es China, hasta el Himalaya, cerca del Nepal, un territorio que ahorita es China,
y que claro, hacía directa frontera con la India. No es descabellado, y es verdad de que muchos matemáticos árabes, que veremos más adelante porque también fueron muy importantes, agarraron estos conocimientos y después los amplificaron, los modificaron, los mejoraron. Pero, o sea, no se quita el respeto. Cualquier persona que hable ahorita de física y eso, es como que tú me digas que la filosofía de Platón o Aristóteles, como fue hace 3000 años, ahorita no tiene nada que ver, porque es una gente que jamás iba a imaginar que íbamos a tener carros, celulares, redes sociales, internet, que hay gente intentando llegar a Marte, que ya lograron mandar un cohete a la Luna. O sea, era como que ellos pensaban de que la Tierra era como medio ovalada, ni siquiera redonda. Era un huevo, supuestamente. Exactamente, y aún así, y que giraba, y que el Sol giraba alrededor, no eran un heliocéntrico. Pero bueno, para esa época no había forma de poder demostrar lo contrario, ¿no? Cuando tú ves que el Sol exactamente, lo acabas de decir. Él no tenía cómo demostrar algo mejor, más bien con lo poco que tenía logró algo increíble. Y de nuevo, no le quito lo bailado, y muy importante, claro que sí, pero no será el matemático más importante, por lo menos del mundo de la época medieval, por así decirlo, porque cuando vayamos al Renacimiento veremos cambios en absolutamente todo, ¿no? Sí, pero para el Renacimiento nos faltan... No, por eso, por lo menos 6 siglos. Por lo menos. Menos. No, mentira, estamos en el siglo 7. Entonces, siglo 7. Nos faltan, sí, 900 años para el Renacimiento. Más o menos, sí. Ahí está. 9 videos más contigo. Qué ladilla, ¿no? No jodas. Pero bueno, sí, volvemos al mismo punto de cuando discutimos sobre matemáticos o científicos, ¿no? Es un poco difícil poder debatir la importancia de alguien cuando estamos hablando de temas tan exactos como esto, ¿no? Pero bueno, nada, está el argumento de Fran, está mi argumento de que sí, fue importante, pero pues no dio en el blanco exactamente, no fue, tal vez le dio al 30, al 20, pero no le dio el 50, ¿no? En lo que es el bullseye, como le dicen en Estados Unidos. Pero bueno, nada, vamos a seguir entonces. Yo creo que no podemos sacarle más debate a este señor. Me parece bien, esa era mi idea. Está bien, perfecto. Así que bueno, vamos entonces, como ya dijimos que vamos a dejar a los musulmanes al final, me voy entonces con Pakal el Grande. Y bueno, nada, Pakal el Grande como tal, señor de lo que la zona de... Ayao. ¿Cómo? No sé cómo dice en español, era un Ayao. Sí, exacto, ¿no? Ajá, de nuevo, pedimos disculpas a la gente de México y Guatemala que tal vez sepan pronunciar mejor esto, pero bueno, yo ni siquiera conozco el sur de México todavía, entonces no sabemos cómo. ¿Conoces México? Yo no. Conozco Ciudad de México, sí. Pero bueno, no nos desviemos, Fran. Ok. Pero bueno, nada, Pakal el Grande fue uno de los... De hecho es el primero, creo que es el primer personaje americano que estamos proponiendo en la historia de estos videos. Creo que sí. Mesoamericano, sí. No, americano en general. Bueno, sí, exacto, mesoamericano, sí. Pero bueno, es el primer americano que estamos proponiendo. No había caído en cuenta, pero bueno. Él fue el señor de la zona del Palenque, como tal, que es lo que hoy en día es el estado de Chiapas, si no estoy mal, en el sur de México y con frontera con Guatemala. A pesar de que los mayas ya tenían desde aproximadamente el año 400 escribiendo y teniendo pues lo que eran los geográficos que podemos llamar y algún tipo de escritura, ellos lo utilizaban muy parecido a lo que hacían los vikingos más adelante, ¿no? Que era simplemente para llevar cuentas sobre alguna cosa. O sea, hemos descubierto escrituras mayas del siglo VI, ¿no? Pero que dicen simplemente hoy cambié una cabra por 3 kilos de maíz o cosas así, ¿no? Entonces aunque había escritura, no se utilizaba para describir la historia en la que se encontraban, hasta que llegó este señor Pakal, que comenzó a agarrar toda la historia maya y comenzó a mandar a escribirla y a documentarla realmente. Los primeros dibujos, las primeras escrituras conseguidas, las primeras... Todo lo que tenga que ver con la cultura clásica maya, ¿no? Es decir, antes de que llegaran los españoles, mucho antes, incluso cuando ellos ya no existían, ¿no? Más adelante. Todo lo que sabemos de los mayas es gracias al principio, por lo menos porque después se fue escribiendo más, gracias a este señor, que es el padre de la documentación de la Ribera Maya, ¿no? Construyó uno de los palacios más grandes en la historia mesoamericana. Hoy en día es de los que mejor se sigue manteniendo, a pesar de que vino siglos antes de ciudades como Tenochtitlán, en lo que son los mexicas, ¿no? Los aztecas mejor conocidos a nivel mundial.
la cultura maya como tal de ese momento, todo lo que era la vestimenta de jade, todo lo que eran los alargamientos de cráneo, la forma en la que sembraban, todo lo que sabemos del periodo maya clásico se lo podemos deber a este señor como tal. Y no solamente fue alguien, bueno, al principio, sí, exacto, de nuevo, se escribió muchas cosas después, pero los primeros registros arqueológicos vienen de esta época. No solo eso, a pesar de que se monta el poder muy temprano, a los 12 años, esta es la otra. Incluso no sabemos hoy en día en qué año y en qué día nació Alejandro Magno exactamente, pero podemos decir que este señor nació un 23 de marzo de un año que en este momento no me acuerdo. ¿Por qué? Porque ya ellos también tenían el calendario maya, justamente. El primer registro del calendario maya viene también del gobierno de este señor. Déjame, ya te digo exactamente en qué año nació porque me da la piquiña no acordarme. Okay. Mira, nació justamente el 23 de marzo del 603 y murió el 31 de agosto del 683, a los 80 años. Esto también es importante decirlo. Es el rey, bueno, sí, el líder maya, azteca, olmeca, de cualquier cultura precolombina que se tiene registro que haya vivido más tiempo, 80 años. Verdad, vivió bastante. Y gobernó. Pero una controversia. Existe la controversia, sí, exacto, porque bueno, a pesar de que están los registros escritos, pues los escribió prácticamente gente de él, entonces está la duda, exacto, de que si vivió 50 años, no 80, y que lo exageraron un poco, claro, para darle más grandeza al nombre, ¿no? Claro. Bueno, nada, aparte de la escritura, él también, los mayas en ese momento pues eran una, por así decirlo, una sociedad así como ciudad-estado, por así decirlo, ¿no? Palenque era el centro y tenían sus alrededores. Bajo su mandato es que comienzan a tomar gran parte de la Ribera Maya, se extienden a lo que hoy es lo que hoy en día es el resto del estado de Chiapas, llegan incluso a lo que hoy en día es Tegucigalpa, ¿no? Hay registros también de, bueno, se dice que llegaron, o sea, es lo que está escrito, no podemos decir que tal vez, pero bueno, ajá. Yo no te interrumpí, niño de tu madre. Pero bueno, nada, se extiende su reinado, se estima que haya sido el indígena, o sea, el nativo americano más longevo en el poder de la historia porque se montó a los 12 años. Gracias a él pues tenemos todos los registros históricos del periodo maya clásico, el descubrimiento del calendario maya y muchísimas otras cosas. Ya. Ok, está bien. Bueno, primero que nada te digo, ten cuidado con lo que vayas a decir, porque los panas en México y en Guatemala se van a poner bravos, ¿viste? Sí, ya se van a poner bravos por un par de cosas que dijiste. Sí, ¿por qué? Bueno, primero que nada es verdad. La historia de Palenque, de la ciudad-estado maya de Palenque, es verdad que fue el gobernante más importante, pero cabe destacar una cosa. 200 años después, esa ciudad-estado prácticamente fue absorbida por otras ciudades-estado. O sea, quedan los restos, es verdad, en su civilización, pero al final toda su cultura se terminó mezclando porque no siquiera era la ciudad-estado más grande de esa época. Y tú dijiste que se expandió hasta cerca de Tegucigalpa, lo cual directamente es una mentira porque por esa zona estaba una ciudad-estado mucho más grande con un gobernante de esa época que era la ciudad-estado maya de Copán. Tengo que averiguar bien. Y que tenía un gobernante que, bueno, no sé pronunciar el nombre maya, pero el otro nombre es mucho más cool, que era Smoke Jaguar, o sea, el jaguar del humo. Es un nombre, a mí me parece genial. Ajá. Me lo voy a poner para el Call of Duty. Ajá, pendejo. Y efectivamente, o sea, una de las cosas más grandes que, su ciudad-estado, dentro de lo que tenía, porque era como la cuarta más importante de la época, ni siquiera en la historia de esa época, era la cuarta más importante. Habían otras tres, entre ellas Copán, que era de la zona de Honduras, Tegucigalpa y parte de Guatemala, que pues eran más importantes, eran más grandes, tuvieron más conquistas, más de territorio y esto, y se lograron mantener un poco más a través del tiempo, que igual después sucumbieron pues por otras cuestiones, pero duraron más directamente que el imperio de Copán, por así decirlo, de la ciudad-estado de Copán. Es verdad que se le conoce a Pacal el Grande, vivió varios años ahí, controversia respecto a su muerte, porque efectivamente lo ponen como un gobernante que murió a los 80 y tantos años. 80 cerrado. Bueno, que lo cual lo dicen de que sería el gobernante más longevo
literalmente de la historia, hasta esa cierta época. Y en el resto de la historia precolombina. Y en el resto de la historia, no solo hablando de lo que era América, sino también de Europa. No se conoce reyes ni gente que durase tanto. En general todos morían pues por falta de salud, asesinatos, etc. Pero efectivamente sí hizo una que otra construcción, pero al final, como tú lo estás poniendo tan grande, incluso como la historia lo pone con el nombre de Pakal el Grande, es el grande porque dentro de su propia ciudad-estado es verdad que fue el mejor gobernante. Después vinieron 3 más y la cosa se acabó. 3, 4 más y no supieron mantenerlo, ¿verdad? Y sí, efectivamente, se mantienen ciertos registros históricos, pero no fue el primer, o sea, se mantienen gracias a otros lugares y que por así decirlo mantuvieron su infraestructura y que siguieron creando más cosas. El calendario maya también después siguió, como ellos lo veían como algo más científico, efectivamente, el estudio que tenían de la astronomía de las estrellas, y pues siguió llevando modificaciones, incluso con estas famosas cosas que es el fin del mundo del 2012 y que ahora es para la próxima, dentro de 4 días. ¿Ah, sí? Sí, dijeron que ahora que se equivocaron leyéndolo y no era en el 2012, era el 21 de junio del 2020. El domingo es eso. Sí, el domingo, pero bueno. Ajá. Más allá de eso, o sea, se dice que Oye, pero en este momento sí les creo, viendo todo lo que está pasando, ¿no? Que se acabe esta mierda ya. Dicen de que, claro, la última versión como más creíble del calendario maya era alrededor del año 1000, o 900 y 1000. Claro, el calendario se iba adaptando, obviamente, iba cambiando. Exactamente, y lo iban haciendo más preciso en muchas más cosas, entonces, pues, y no es algo que crearon ellos, es algo que también vino un poco más, tal vez los registros empezaron a partir de allí. Eso fue lo que yo Pero dije. eso, claro, efectivamente, pero no sabes exactamente si era... Efectivamente se puede decir que la gente pudo registrar cosas porque no estaba pendiente matándose con los vecinos gracias a él, pero al final esa influencia también se vio mezclada y es difícil decir qué pasó después de eso, porque efectivamente el estado de Palenque pues era un estado pequeño, incluso gran parte de lo, por lo menos lo que yo te pongo, el estado de Copán, ¿verdad? Tuvo una mayor influencia después a lo que serían los imperios maya y azteca, porque fueron de estas ciudades que fueron absorbiendo muchos más pueblos, que también mantuvieron la paz, que también ganaron muchas batallas, que lograron paz en la región, y que en el norte también, más en el centro de México, también tenían otro, y al final estos estaban en el medio. Entonces es muy difícil, para cerrar el argumento, es muy difícil decir que como poner a alguien más relevante, si incluso habían otras personas más relevantes en su época, mismos gobernantes mayas, para ponerlo en ese sentido. Y eso es verdad, eso ahí no te puedo refutar porque es verdad. A pesar de que se llamaba Pakal el Grande, no fue el gobernante más grande del periodo maya clásico, ni el más como tal poderoso o el que más territorios tenía. Eso es totalmente ese cierto. Siglo, siquiera. Eso es totalmente cierto. ¿Dónde viene lo importante? El hecho de que esta gente no documentara su historia, no digo esta gente despectivamente, por cierto, simplemente es por decirlo, ¿no? El hecho de que ellos no documentaran la historia y que comenzaran a hacerlo a partir de él, por orden de él, y que conozcamos todo lo que pasaba en ese periodo de tiempo, es debido... En esa ciudad. No, él también escribía de todos lados. Él también describía incluso de tribus en el norte que se movían y que estaban buscando un territorio, que más adelante pudimos ver que era la gente de Aztlán buscando más adelante donde fundar su ciudad, que más adelante sería Tenochtitlán. Claro, pero puede llegar por historias, pero obviamente en esa época la recolección histórica más fidedigna es literalmente la persona que se metía allí, como cuando hablábamos de los hunos no escribían su historia, y de las por así decirlo, parte de las cosas más fidedignas fue porque directamente historiadores romanos de la época se metieron en el reino imperio huno a hablar y a conocer de lleno la cultura. Sin eso efectivamente la historia se podía mezclar más con leyenda de lo que uno pudiera escribir, y a él le puedes dar la cosa de la historia pues del reino de Palenque, del imperio, de la ciudad-estado Palenque, pero las otras ciudades-estado también empezaron a construir su historia
alrededor de esa misma época. No, pero más adelante. No, alrededor de esa misma época. Porque si no, no tuviéramos tampoco registros históricos de guerras que tuvieron, registros históricos de cosas arquitectónicas que hicieron y que también existen, y por eso se pueden trazar y ahorita se estudian en paralelo en esta misma época. Entonces, que ok, lo que él hizo está bien, fue muy importante para su propio estado, pero era un movimiento que ya estaba creciendo en ese mismo periodo histórico. Pero él fue primero. En su ciudad, sí. Ah, bueno. De todas formas, bueno, un poquito, ya creo que dijimos todo lo necesario. También queremos dejar el main event, que es lo que viene ahorita. Claro, así es. Y bueno, te toca a ti comenzar entonces con tu califa. ¿Califa? No. Sí, califa. Sí. Sí, vienen los califas. Sí. Bueno, cabe destacar de que, como ya habíamos dicho antes, Mahoma fue la persona más importante de esta época, y es en la época de la insurrección, la expansión y la revolución islámica. La era dorada del Islam. Exactamente. Cabe destacar que la visión que existía en esa época del Islam es totalmente diferente a la que tenemos ahora. Por ejemplo, cualquiera que haya jugado Assassin's Creed sabe de que literalmente las ciudades con cosas como Estambul, creo que era, que sale en un juego, era súper avanzada en medicina, en tecnología y demás cosas, y pues Europa era más atrasada por culpa de la verdad del catolicismo. Y es que efectivamente el Islam, el catolicismo prohibía muchas cosas de ciencias y eso, es por decir que iba en contra de Dios, mientras que el Islam era lo contrario. Todos estos eran dedicados a Alá, eran gracias a Alá. No es como la vemos ahorita, de que efectivamente los islámicos más radicales son gente, como que se puede decir, van muy en contra de la modernidad y de los avances. Ahí te interrumpo un segundo, Frank. Creo que también es pertinente decirle a la gente que el Islam tampoco es una idea simplemente blanco y negro como se pinta hoy en día y como la percibimos, ¿no? Que es que hay gente que cree en Alá y ya. No, hay demasiadas ramas del Islam, hay demasiadas formas de practicarlo. Incluso en el Islam la figura de Jesucristo existe, solamente que es un profeta más, no es el Hijo de Dios. No lo niegan para nada, exacto. Igual que la Virgen María, efectivamente, solo que para ellos el verdadero profeta de la palabra de Dios, que es Alá, que es el mismo Dios que Yahvé, cientos años después, es Mahoma, la primera persona que de verdad habla de la importancia y demás. Dicho esto, cabe destacar una cosa: el Islam tiene 3 divisiones muy importantes que siguen hasta hoy día, que son los famosos sunitas, chiitas, que son los que siempre se están peleando hasta hoy en día, y los jimaríes, creo que se dice, que son el grupo más minoritario, por así decirlo. Solo están en Oman, si no estoy mal, la mayoría. Creo que sí. Y claro, esa división viene de hoy en día. El califa, el cual, porque obviamente a partir de la muerte de Mahoma se empezó toda una guerra forma de sucesión. Se empezó toda una guerra de sucesión sobre quién eran las personas, y se hizo un cisma. Estaba el que era primo y yerno de Mahoma, que es el personaje de Rafa Ali, y luego existían otros 3, y viene el cuarto mío, Omar, que era Omar, Abu Bakr y Usman, creo que era. Usman, sí. Esos 3 vinieron antes. Que esos 3 fueron, por así decirlo, según. Y ahí es cuando se hace el cisma. Los chiitas creen que de verdad el verdadero sucesor de Mahoma era Ali. Y los sunitas siguieron el resto de los califatos. Entonces es una diferencia muy importante de aclarar para los que se ven ahorita, porque tuvieron muchos problemas y guerras internas. Exactamente. Yo escogí al primer califa de la dinastía Omeya. Estos 3 califas anteriores, que eran Omar, Usman y Abu Bakr, ¿verdad?, tuvieron grandes éxitos militares en la expansión del Islam. Algunos murieron envenenados, en conspiraciones. 3 de los 4. No, los primeros 3 no todos, unos que murieron de viejo. No, 3 de los 4. O sea, Ali también murió asesinado. O sea, creo que solo uno de los 4, que fue el que yo digo, Muawiyah, era el que murió de viejo. No murió asesinado ni nada. Bueno, estos tres de los 4, o sea, estos 3 vencieron el imperio sasánida, lograron expandir, conquistaron la zona de Irak, de Irán, la zona del Asia Central, llegaron hasta las puertas de Constantinopla, pero hasta ahí los detuvieron. Le lograron hacer unas victorias importantísimas al imperio bizantino,
Y hasta allí llegó porque obviamente también tenía muchos problemas porque el imperio se empezó a engrandecer y ahí se generó el cisma de la gente que seguía a Ali y la gente que seguía a estos tres, que es lo que se llaman los califas, creo que son primordiales, si no me equivoco. Los bien guiados, si no estoy mal. Los bien guiados, efectivamente. Luego viene que la siguiente gran expansión se viene con mi personaje, Muawiyah I, que él empezó la dinastía Omeya. Muawiyah I era uno de estos grandes generales que consiguió importantes victorias contra los bizantinos, sobre todo en un área en la que los musulmanes tenían bastante dificultad. Imagínense de que en campo abierto los musulmanes eran muy buenos a caballo y tenían unos arqueros muy buenos que dejaban sorprendidos a los bizantinos, y a camello, los famosos mamelucos, los soldados como que después se venían en los sarracenos. Pero algo que les costaba mucho era pelear en mar. Sí, nunca fueron buenos. Era muy malo para el mar, era gente de las arenas. O sea, muchos le tenían hasta pánico y fobia y miedo al agua. Pero Muawiyah I fue el primero que logró crear una flota que incluso equiparó y logró vencer en batallas navales a los bizantinos en el mar Mediterráneo. Y así él fue conquistando lo que fue la zona de Siria, Palestina, Egipto, Libia, Trípoli, el norte de Marruecos, hasta llegar a la misma España, donde se detuvieron, básicamente casi que por una cuestión de clima, porque empezó a ser muy frío para ellos, se detuvieron en el norte como a la altura de Castilla y León, de lo que es ahorita. En el norte, o sea, dejaron el norte de España, que quedaron los pocos visigodos que quedaron allí, los vascos, que se repartieran ese pedacito de tierra y a ellos no les importaba más. Esto lo lograron. No te olvides de los asturianos también. Ajá. Bueno, pero es que esa gente. Muawiyah I logró todas estas victorias militares y logró la mayor expansión desde Mahoma en todo este califato. Y logró el califato más grande del Islam. Pero lo mantuvo por muchos años. Todo eso que tú estás diciendo. Los del norte de África, sí. También en Libia, también en... Claro, él pero fue antes de la ser segunda mayor califa. No, ya él siendo, ya él siendo califa. Porque él agarró él antes de ser califa creo que conquistó hasta Egipto y el resto lo conquistó él, e incluso él logró vencer a Ali, que fue su principal rival en la época, porque efectivamente la asociación de Muawiyah se discute mucho si él era uno de los califas bien guiados o no, y él ya Ali tuvo una oposición muy férrea de parte de los otros y la verdad no les pudo competir a los otros tres califas, pero con Muawiyah fue una cuestión distinta y al final Muawiyah lo logró vencer, ¿verdad? Y él generó la dinastía Omeya, que durante unos 150 años logró mantener gran parte hasta que otra vez se volvió a fracturar, y al final su dinastía más adelante solamente se quedó con lo que era el norte de África y después solamente se quedó con lo que era España y hasta más o menos Túnez, con lo que era el Andalus, que lo mencionaron así. Incluso se quedó ahí el califato de Granada. Ellos, claro, cuando perdieron los territorios allá en Jerusalén, en Siria y todo esto, con otra gente del Islam, cuando se fracturó más el imperio, su dinastía básicamente basó su califato en la ciudad de Granada, en España. Cualquiera que haya ido, están todas esas estructuras allí, aún son el Alcázar, famoso Alcázar allá, es muy bonito. La Alhambra también, son todas de esta dinastía, son todas de esta influencia árabe de la dinastía Omeya. Los árabes que son de Libia, de Marruecos, de Túnez, incluso parte de Egipto, son directos sucesores de lo que era la dinastía Omeya, de esa región. Y fue el que consolidó, claro, el mayor imperio islam, incluso que hizo la mayor expansión después del mismo Mahoma. Entonces, obviamente, bajo su mandato logró, por así decirlo, acabar por fin con revueltas, con problemas con Ali, con los que eran los chiitas. Logró consolidar todo. Él en su territorio tenía incluso hasta cristianos y judíos. Lo único es que él les dejaba pagar impuestos para que pudieran, no tenían derecho a tener iglesias. No les dejaba pagar impuestos, los obligaban a pagar un impuesto para poder practicar su religión.
Claro, y la tenían que practicar en su casa, pero era mejor lo que hacían los otros, que los buscaban para matarlos y ya, o te conviertes o te mato. Pero no digas, o sea, los dejaban pagar impuestos, como si quisieran. Si quieres pagar impuestos, marico. Bueno, pero o te vas o pagas impuestos o te matamos. Pero era mucho mejor y fue una cuestión muy inteligente porque logró recaudar mucho dinero para poder mantener el imperio, porque una cosa que tenían problemas los otros califas, incluyendo Ali, era que no lograban sostener económicamente los califatos. Si bien a Muawiyah se le criticaba de que a veces sus palacios eran muy ostentosos, como se puede ver en la Alhambra, por ejemplo, la verdad es que tenían un muy buen conocimiento económico y lograban mantener y lograron consolidar pues un califato gigante, que en esa época era básicamente, o sea, incluso le ganaron a los bizantinos dejaron de pelear contra ellos porque decían, estos nos van a joder, mejor una diplomacia, tú por acá, yo por allá, y no me molestas, ¿verdad? Lograron mantener las conquistas de los califas pasados, más las nuevas conquistas de ellos, durante un cierto tiempo, porque pues como todos vemos en la historia, un imperio muy grande se cae solo. Mientras más grande es más difícil de controlar, ¿verdad? Y ese, o sea, logró ser uno de los mejores gobernantes de esa época, y ese es mi argumento. Está bien, está bien. Antes de decir el mío, pretendo decir el mío y después discutimos el uno con el otro. Me parece bien. Bueno, quiero también aclarar a la gente, a pesar de que a Fran y yo nos gusta mucho la historia, coño, no somos expertos en la historia en general y mucho menos en bueno, lo que es el Islam en el pasado, ¿no? Estamos hablando de uno de los temas más complejos y por lo cual la mitad de las guerras que existen hoy en día se siguen luchando justamente por estas razones, ¿no? Entonces, claro, si nos llegamos a equivocar o si decimos algo que no es 100% correcto, bueno, por favor no nos bombardeen. Perdón de antemano, estamos tratando de hacer lo mejor posible para hablar en 40 minutos, ni siquiera en 20, porque ya tenemos 20 hablando de las otras cosas, de 100 años de historia del Islam en una de las zonas más complejas del mundo. Así claro, que bueno, ya habiendo dicho acá destacar eso, una cosa, Muawiyah fue el primero que murió de viejo, de todos estos califas. No murió ni asesinado, ni envenenado. Pero no dijiste que de los cuatro, que este no es parte de los cuatro bien guiados. ¿Sí? No, de todos los demás califas de esa época. Ah, de los que vinieron después. Claro, de los cuatro guiados. De los descarrilados que no son bien guiados. Es verdad, listo, ok. El tuyo tampoco es que no. De los bien guiados. Bueno, vamos a hablar del mío entonces. El califa Ali, así de simple. No voy a decir todo el nombre completo porque no quiero seguir cometiendo errores. Bueno, este señor nace justamente, curiosamente también, en el año 600 exactos. Bastante gente nació en ese año, lo que lo pienso. Pero bueno, él como tal, se dice, está la duda de si era primo directo o no de Mahoma, pero bueno, no era hijo de Mahoma como tal. Mahoma lo que sí hace es adaptarlo y más adelante le da el título de hijo adoptivo, así como hizo, igual que como hizo Julio César con Octavio, ¿no? Que más adelante sería el primer emperador del Imperio Romano. Pero bueno, nada, él crece, de hecho se casa con la hija, un poco extraño, pero bueno, se casa con la hija de Mahoma. Entonces era... La verdad es que todos estos califas se repartieron a las hijas de Mahoma. Ah, bueno, sí, pero se casa con la hija mayor de Mahoma, eso sí toca decirlo, claro, con Fátima. Que de hecho es curioso porque si nos ponemos a hablar, no se considera a Mahoma como musulmán, porque pues él fue el que lo dijo, ¿no? Si hablamos de personas normales, la primera persona en la historia en considerarse musulmán fue la esposa de Mahoma. Y el segundo y primer hombre, que para ellos era más importante en general, en volverse al Islam fue justamente Ali, el primer hombre en la historia en convertirse al islamismo, ¿no? Pero bueno, pasa todo lo que ya Fran resumió bastante bien al principio, ¿no? Mahoma, bueno, se vuelve el profeta de la religión, comienza a unir los pueblos de la zona, bueno, bla 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 bla. Mahoma se enferma y aquí comienzan los problemas, porque Mahoma desde el principio siempre dijo que Ali tenía que ser la persona que tomara las riendas de tanto el Islam como del imperio que ya estaban formando. Y esto está escrito totalmente en todos lados porque no me gustan las caras que está haciendo Fran. El problema es que cuando Mahoma... Es que es verdad, sí lo escribieron, pero hay otros textos que decían que Mahoma dijo otra cosa. Eso voy a llegar justamente, pero como Fran no me deja terminar... Nunca. Mahoma, el problema es que cuando Ali era de los más jóvenes, también toca decirlo, ¿no? Cuando Mahoma se enferma y ya no puede ser él el que da la oración, él le dice, creo que fue, hazme el favor, Fran, por favor, averíguate quién fue el primero de los cuatro bien guiados, porque no creo que fue Abu Bakr, si no estoy mal, pero bueno, digamos... No, Abu Bakr fue el segundo, creo que era Omar, ya te digo. Sigue hablando, ya te digo.
resulta ser que Mahoma dice que este primero de los cuatro, ¿no? Él le da la responsabilidad de guiar la oración, pero eso se malinterpreta y entonces se cree entonces que Mahoma había cambiado de opinión y que él le dijo entonces que él guiara al Islam en general, cuando era la oración que él ya no podía estar diciendo porque estaba enfermo. El problema, bueno, nada, muere Mahoma, se crean todos los problemas que Fran ya describió, los chiitas comienzan... Sí, el primero era Abu Bakr. Abu Bakr, bueno, no estaba mal, gracias por Sí. confirmarlo. Luego viene Omar, luego Usman y después sí Ali. Y después Ali con Muawiyah. Pero bueno, exacto. Se muere Mahoma, comienzan a haber todos los problemas, hay divisiones, ¿no? Se crea la corriente de pensamiento islam que es los sunitas, después se crean los chiitas, que de hecho, justamente como Fran también lo dijo, los chiitas consideran que los verdaderos líderes hoy en día tendrían que ser los descendientes directos de Ali, que eran bastantes. Está ese problema, Ali no tenía el apoyo de todo el mundo, bueno, no de todo el mundo, sino de la gente importante, y bueno, nada, Abu Bakr toma el poder, comienzan de todas formas, bueno, había muchos problemas, pero siempre y cuando el imperio creciera, la gente estaba relativamente contenta, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pasan muchas de las cosas que ya describió Fran, bueno, conquistan todas las tierras alrededor, llegan hasta Egipto, llegan hasta las puertas de Constantinopla, le quitan todo lo que era la Anatolia, que hoy en día es Turquía, a este imperio que era, no, bueno, Istambul fue más adelante, fue Mehmet II. Mucho más adelante, sí. 1400 sí, y pico. Ellos fueron uno de los tantos 23 imperios que trataron de tomar Constantinopla y fallaron, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que sí lograron hacer fue quitarle toda la Anatolia, que es la parte grande de Turquía. Recuerden que Turquía no está conectada en general. Tiene Turquía la parte que uno ve en el mapa y después está ese pedacito que está conectado con Europa, sí. Que justamente en el medio está Constantinopla, por eso también era tan difícil de conquistar y tenía que ser por tierra y por mar. Pero bueno, ellos llegan a las puertas de Constantinopla y le quitan la zona más rica que tenían los bizantinos. De ese momento en adelante, todo se va en picada, ¿no? Pero bueno, para los bizantinos. Claro. Pero bueno, al final le toca a Ali mantener el poder, porque bueno, mataron a dos de los tres primeros y el otro se murió de viejo porque ya era un viejo, no me acuerdo cuál fue. No, los mataron a los tres. Dije, no. Claro, mataron a Omar, a Abu Bakr y ¿A los tres los mataron? Claro, ninguno. Pensé que uno había, no, pero había uno que duró bastante tiempo. El que yo dije, Muawiyah. No, él fue el primero que murió de viejo. No, pero es que él no cuenta. Yo estoy hablando de los cuatro época. Bien guiados. Pero es que él estaba entre los cuatro bien guiados. La cosa es que entonces él después agarró. No, porque es que, a ver, él no es de los bien guiados, pero él agarró el poder cuando se muere Usman, que fue el tercero. Y él peleó contra Ali, y él le ganó a Ali. Pero Ali gobernó 6 años, chicos. Claro, porque cree que gobernó 6 años, este gobernó como 50. Eso tengo que revisarlo bien porque tengo mis dudas. O sea, bueno, ellos estuvieron en guerra directa. El punto es que llega Ali al poder, que tenía el apoyo popular para ese momento, justamente claro. En la zona. Fran habla del Imperio Sasánida, que hoy en día es Irán. De hecho, el país, uno de los pocos países donde la mayoría es chiita, porque se estima que como 7 de cada 10 musulmanes son sunitas hoy en día. Y por eso se odian tanto con los saudíes, que son sunitas todos. Exacto. Que por eso Irán tiene tantas malas relaciones con Saudí. Exactamente. Pero bueno, donde está la Meca, realmente, justamente en Arabia Saudita, exactamente, en algún momento los chiitas fueron mayoría, que fue justamente cuando Ali fue el líder de esta gente, ¿no? El califa de este pueblo. Claro. Que los chiitas eran los que creían que bueno, que la palabra de Mahoma era ley. Así de simple. Los suníes también lo decían, pero decían que coño, que hay que cambiar las cosas de vez en cuando, hay que alterar un poco las cosas. No, era al revés. Los chiitas eran más abiertos, más abiertos. Los sunitas son más abiertos. No, estoy casi seguro que son los chiitas, porque Ali, tu mismo personaje, ajá, se considera otro profeta. Exacto. Porque el problema con los sunitas eran que ellos creían en el Corán, uh-huh, ¿verdad? A rajatabla. Y los chiitas decían de que no, o sea, los profetas fueron modificando un poco. Fran, pero... No, pues que no, porque como tú dices, Ali fue profeta y obviamente una cosa que odiaban los sunitas es que, claro, los sunitas era la palabra de Mahoma, que es el primer profeta verdadero, y el Corán. Mientras que los chiitas
¿por qué crees que Irán tiene ¿cómo es que se llama esta? Jamenei, el ayatolá Jamenei, y tiene el régimen de los ayatolás de que ellos interpretan el Corán y dicen cómo es que se tiene que hacer la ley. Pero supuestamente ellos son descendientes de Ali porque son chiitas. Exactamente, pero obviamente ellos tratan No, por eso mismo son los más radicales, Fran, porque es que ellos tienen que... No, pero estoy diciendo que yo te estoy diciendo es que ellos son los que... Tú dijiste de que los sunitas eran los que eran más abiertos, pero no es que no son más abiertos, es que ellos creen en el Corán, como se dice, mientras que estos obviamente lo mezclan todo con política. Ellos dicen que se tienen que hacer las cosas, lo interpretan. Ellos son los chiitas son los que buscan una interpretación más del Corán, mientras que los otros lo aceptan como es. Es como decirte los católicos romanos apostólicos y los protestantes. Sí, está bien. Pero bueno, este hombre llega al poder, y algo que también está muy bien registrado es que, así como Mahoma, igual que Cristo, decía que bueno, que hay que cuidar a la gente, que la gente también es lo principal porque es el pueblo de Dios, coño. Mahoma comenzó, así como Fran dijo, ¿no?, a agarrar la plata que estaba en las arcas y a repartirla entre la gente, y no solamente regalársela y ya, sino que la gente pues pudiera montar, tener sus fincas, tener sus minas, porque pues los minerales eran muy importantes para esta gente, la extracción de sal, todas las cosas, ¿no?, que ellos necesitaban. Y se enfocaba en crear así como lo es Irán, ¿no?, un gobierno totalmente teológico. O sea, un gobierno que se basara en la religión como política, como ley, como economía, como todo, absolutamente todo. Cosa que pues no le gustó, sí le gustaba mucho a la gente, pero no le gustaba a los demás políticos de la época, justamente siendo el de Fran uno de ellos, ¿no? Claro, porque mi político era el primo de Usman, el tercero de los califas bien guiados. Y efectivamente ahí se armó la guerra civil, que pues la terminó perdiendo Ali. ¿A qué voy yo con esto? El personaje de Fran, claramente, el victorioso, muy importante, muy buena estratega militar, expandió todos los califatos de la zona hasta llegar de Constantinopla en un extremo de Europa hasta España en el otro extremo de Europa. Peor, desde Irak ahí está, hasta España. Desde Asia hasta Europa, hasta la puerta de Europa, ¿no? Pero ¿eso cuánto duró, Fran? Después se fragmentó, después llegaron los otomanos por un lado, en España pues los sacaron, en el norte de África. Pero espérate, te estás adelantando como unos 500, 400 años. ¿Cómo? La reconquista de España viene a partir, ¿verdad?, de los gobiernos católicos de la época. Claro, pero como tú muy bien lo dices, el califato al-Andaluz ya después de como 40 años después de la toma de España, así no fue. Lo que yo ya no tenían nada que ver con la gente en Medina, en Arabia Saudita o en Irán. No, me estás malinterpretando. Yo dije que efectivamente esta dinastía de todo este gran imperio duró como 150 o 200 años. Los Omeya después solamente se quedaron en el norte de África y al Andaluz, hasta como cuando la reconquista de España, que fue como hasta el 900, que ellos perdieron el califato. Incluso Granada, el califato de Granada se llegó a independizar hasta 1492. Claro, hasta 1492 coincidió con la caída de Constantinopla y el año que se descubrió América. Ese año fue bastante... ya quiero llegar a ese siglo, por cierto, el siglo XV. El siglo XV. Hasta ahí llegó, que fue cuando por fin logran echar a todos los musulmanes, por así decirlo, los reyes musulmanes. Pero es que, a ver, se dividieron entre distintos gobernantes y califatos. Unos se quedaron con la zona de la Meca, otros se quedaron con la zona de Irán y de Medina, etcétera. Entonces, ¿cuál es la importancia de tu personaje en la actualidad? O sea, ya va, en la actualidad, pues mira, o 300 años después. ¿Por qué crees que más o menos el porcentaje entre sunitas y chiitas es como un 85-15? Pero él no fue el primer imán sunita. Ese fue... No, pero pero ¿de dónde crees que creó la prevalencia de los sunitas a los chiitas? Porque los chiitas son los que creen en Ali. No te estoy diciendo que de él, estoy diciendo todo el imperio que él conquistó, obviamente la mayoría fue sunita, respetaron a los chiitas, pero los chiitas fueron minoría, todos, porque obviamente él es el gobernante, por así decirlo, supremo entre esa época, en ese momento, obviamente la mayoría de la gente salió a la facción ganadora, a la facción que él representaba a los sunitas, era el primo de Osman, el tercer califa bien guiado, que después de su muerte... Pero los sunitas no lo veían a él como el profeta, no lo veían a él como el líder máximo.
pero él fue el líder que continuó lo que hablaban de los profetas, que era su primo. O sea, efectivamente él no era uno de los bien guiados como Ali, pero él era él era, por así decirlo, el que continuaba el trabajo de los bien guiados, y por eso fue que logró consolidar todo. Ali era Juan Guaidó. No. Ali era el San Pedro de Mahoma, prácticamente. No, fue el Octavio de Julio César. No, porque Juan Guaidó. ¿Dónde estuvo su imperio? Duró 6 años, perdió la guerra civil y lo asesinaron. Lo mató. O sea, mira, él es como Juan Guaidó, tenía el respaldo de la comunidad internacional. Por eso digo, militarmente, y lo que expandió este señor es muy importante. Pero no se mantiene hoy en día. En cambio, los chiitas siguen ahí, y siguen diciendo que Ali fue el primer imán. Obviamente que sí se mantiene. Esta persona fue el que expandió todo. O sea, él era el representante de todo el Islam sunita en la época. Ya se habían muerto los otros 3 grandes califas. Si bien él no fue el bien guiado por una simple cuestión de que él no estuvo al principio con Mahoma, porque creo que ni había nacido. O sea, no estaba. Era simplemente por eso. Los bien guiados son porque son los califas bien guiados. Porque fueron los 4 apóstoles, por así decirlo, de Mahoma. Exacto. O sea, después vinieron muchos, por así decirlo, fuera de los 12 que estuvieron con Cristo, vinieron mucha gente importante en el catolicismo, que pues, pero no son los apóstoles. Era aquí lo mismo. Y le ganó. Se acuerda de San Pedro, no de la gente que vino después, así como la gente recuerda a Ali y a los otros 3 bien guiados. Como que no se acuerdan de la gente que vino después, se acuerdan del Papa San Gregorio, se acuerdan de muchas otras personas importantes del catolicismo, de muchos teólogos. Que San Gregorio o que San Francisco o que todos estos santos que vinieron después son más reconocidos que San Pedro. San Pedro es muy reconocido, pero es que aquí estás viendo una cosa. Lo mismo es Ali. Todo Ali el catolicismo. Es el San Pedro de ellos. No, porque porque el 80% que eran los sunitas consideraban eso los traidores. No, pero los sunitas nunca vas a escuchar un sunita decir, obviamente sí, militarmente, y cuando hubo la guerra civil los consideraban enemigos, claro que sí. Pero tú no vas a escuchar a un sunita decir que Ali no fue uno de los buen guiados, o no fue alguien importantísimo para pues fue importante el desarrollo del Islam como religión. Pero sí te van a decir que también fue, o sea, fue importante, pero te van a decir que es otra rama y están equivocados. ¿Por qué crees que se odian tanto y se pelean tanto hasta hoy en día? O sea, Irán se lleva mal con gran parte de sus vecinos, aunque sean todos musulmanes, porque son los chiitas, y por lo menos los de Arabia Saudita son sunitas y se odian. Y por eso ahorita una de las cosas más conflictivas del mundo árabe es que, o sea, nosotros los católicos, por así decirlo, en general, no nos odiamos con los protestantes, ni los calvinistas, ni con nadie de esto. Es como que, ok, ellos también creen en Dios, pero a su manera, no reconocen a la iglesia, incluso con los mismos evangélicos. ¿Pero por qué no nos odiamos? O sea, coexiste, no hay guerra. ¿Por qué no pero nos esto odiamos? No es coexiste. ¿Ah? ¿Por qué no nos odiamos? Mira, honestamente... ¿Por qué? Porque o sea, cuando se hizo el cisma fue mucho después de Cristo. Exacto, fueron siglos. La primera alteración del catolicismo vino 600 años después, cuando ya estaba bien, estructurado. Es que imagínate que, para ponerlo así, imagínate que tú dices que Ali es San Pedro. Imagínate que San Pedro diga, coño, yo soy el más fiel a Cristo, ¿verdad? Y diga, y él se separa de lo que era Mateo, Juan y eso. Entonces se hace ahí, se crea un cisma. Probablemente también odiaríamos a los sanpedristas. Pero ¿por qué no pasó, Fran? Porque es que Cristo no tenía un imperio detrás de él. No tenía una nación que ya estaba creciendo y que cada vez era más fuerte. Empezó pelabola. Exacto, Cristo era un pelabola. Claro. Mahoma no, Mahoma era el líder de uno de los países más grandes en ese momento, que más adelante fue el más grande de la zona, más grande que la Rusia, que ya existía. Bueno, al final Moavilla, dentro de la rama suní, que es la rama mayoritaria, o sea, como el 75-80% de todos los islámicos del mundo, o sea, el Islam es una religión de casi 2.000 millones de personas, y de esos 2.000 millones, por ejemplo, no me sé el número exacto, 1.500 millones son sunitas. Sí, Frank. Y sunita, o sea, yo sé, Moavilla no es profeta, él siguió el trabajo de los que sí eran los profetas, por así decirlo, fue el que terminó de expandir todo, el que siguió las enseñanzas de Osman, que siguió las enseñanzas de Omar y el que siguió las enseñanzas de Abu Bakr. O sea, fue él delegó todo eso y efectivamente no lo cambió, por eso ahorita la mayoría del Islam es sunita. Ali
siempre dijo que él era el principal, siempre dijo que él era profeta, tuvo pero gente es que él buscaba él buscaba lo que profesaba Mahoma. Perdió. ¿Y por qué lo perdió? Porque es que eso no tenía no el poder. Lo sabe, es sí, que es el mismo claro Sigma. que sí lo sé, está escrito en todos lados. Pero es que también está escrito. ¿Por qué crees que si eso hubiera estado tan seguro? ¿Por qué crees que existió un cisma? ¿Por qué crees que la gente se dividió? Porque no estaba tan seguro. Porque estaban separándose un imperio, no un pelabola como Cristo. Porque los islam sí tienen algo. La palabra de Mahoma era ley, en ese sentido, ¿verdad? Y Mahoma dijo y escribió incluso. Y después Mahoma escribió que elegía a Abu Bakr. No. Sí, no es así. Sí pasó, porque pero crees bueno, que se separó la vaina. O es que tú crees que esto dijeron, o sea, en caso de que no hubiera sido así, Ali hubiera sido el único de los califas bien guiados y los otros hubieran sido pues los rebeldes que le ganaron. Pero no es así. Tú mismo lo y dices. los otros también sí fueron seguidos porque tenían también la bendición divina de Mahoma. Antes de morir dijo, cásate. Por eso estos también se casaron con las hermanas de Mahoma. O sea, ¿qué me vas a decir eso? Y al final los sunitas fueron los que tuvieron la victoria. Pero no, y los que... sí, y eso no te lo estoy quitando, pero no fue gracias a tu personaje que los sunitas llegaron a ese punto. ¿Cómo que no? O sea, No si este fue el que expandió la mayoría. Pero la mayor expansión sunita fue gracias a él. Pero no duró. Duró 200 años, ¿te parece poco? Y además vuelvo al mismo argumento. O sea, tú me estás diciendo que no duró. Ali tuvo 6 años. Pero su ideología, su forma de gobernar y su culto sigue presente hoy en día y nunca se fue de Irán y de otras naciones alrededor. ¿De dónde crees que salieron los árabes que están en el Magreb? Todo el norte de África. ¿Dónde crees que salieron no esos musulmanes? Coño, pero no es la misma descendencia directa y han cambiado y han modificado la escritura. A ver, son los sunitas. Todos rezan mirando para la Meca. Ajá. ¿De dónde crees a lo que yo sigo diciendo? O sea, yo te estoy diciendo, él no fue profeta, pero él llevó todas las enseñanzas de los otros profetas, y yo es lo que yo mismo te lo dije, te voy a poner a este, porque si yo te pongo a otro de los tres, te meto una paliza. O sea, él expandió y él continuó todas las enseñanzas unidas, eso. Él no fue un profeta, efectivamente, él no era teólogo. No, yo no lo estoy diciendo como teólogo, ya eso estaba escrito. Y como yo te dije, la diferencia entre el sunismo y el chiismo, que por eso es que no me lo puedes juzgar, es que los sunitas eran las enseñanzas de Mahoma y el Corán, listo. Los califas no meten mano en eso, no se califas o los sunitas? No, los califas, porque este tipo fue califa y él metía mano, él interpretaba y decía es que sí se tiene que ver, porque esa es la diferencia, y por eso es que aún siguen divididos, porque, o sea, en ese sentido tú no me vas a poner uno encima del otro, porque uno, los números no te acompañan, y dos, porque es un problema que siguen teniendo hasta hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, los chiitas siguen ahí, los sunitas también, pero de nuevo, el crédito no se le puede dar solo a tu personaje, no se le puede dar. El tuyo tampoco. Él también tuvo sucesores Ali, bueno, que siguieron las enseñanzas. Pero todo viene de él. El elegido a dedo. Todo viene de Mahoma. El elegido a dedo de Mahoma. Es que esa es la mayor controversia. No se sabe quién Mahoma eligió. No se sabe. Bueno. Porque hay gente que dice que fue Ali y después se arrepintió y eligió otro. La conclusión de este peo es que si quieres crear una religión que no se pelee entre ellos, tu líder te queda un pelabola. Ya. Sí, y tienes que dejar bien elegido a quién quieres que lo siga. Sí, coño. Imagínate porque por más que sea... si San Pedro y quién otro importante, y Juan se hayan entrado a coñazos después. Y José, se hayan separado y se hayan caído a piedras porque no tenían ni para una espada, pero bueno. Y nada. Pablo, pero entonces eso es lo que yo te digo. O sea, tú me estás diciendo que fue un profeta que hizo enseñanzas así, y lo fue por un simple hecho, porque su rama del Islam son los que interpretan. Porque si por eso yo te digo, Omar y Abu Bakr, ninguno tampoco fue profeta. Ellos no interpretaron el Islam, no modificaron eso, ellos lo dejaron igual. Y al final ellos eran las enseñanzas directas de lo que habló Mahoma. Y eso es el sunismo, ¿verdad? Y al final Muwayyi siguió haciendo lo mismo y conquistó toda mierda, y por eso el 75% del Islam es sunita. El tuyo, como te digo, tuvo una guerra civil que la perdió, nunca le logró quitar el califato a ninguno de los tres grandes, y cuando llegó con uno que no era de los bien guiados, que era un apóstol, igual le pateó el culo y lo mató. Pero fue el elegido de Mahoma, fue el que... Supuestamente, porque eso ni siquiera lo tienes seguro. Fue el primer imán de los chiitas, obviamente, de los chiitas. Pues,
Y déjame decirte que también por culpa de los chitas extremos, radicales, ¿no? Obviamente no estamos echando todos los chitas debajo del autobús. Fue que muchísimos de los problemas que hoy en día, no tanto allá, sino acá mismo, todas las concepciones que tenemos de una palabra que no quiero decir porque estamos en YouTube, también viene de esa misma ideología, ¿no? Entonces, eso también es complicado de saber. Eso es complicado de saber porque, por ejemplo, toda esta gente radical son chiitas, casi todos. No, también hay sunitas radicales. La gran mayoría son chiitas. No sé si los que hicieron lo que estamos pensando que hicieron eran chiitas. Ajá, pero los que eran recientes, los de hace como 3 añitos, eran sunitas. No, pero lo más importante fueron hace 19 años, Frank. No, obviamente, esos fueron los que más marcaron. Y pero esos eran también chiitas derechitos que alababan y creían a Ali. Y no estoy diciendo que esto sea bueno para nada, pero espérate, totalmente era importante sunita. También. El que estamos viendo... El que era sunita porque era de Arabia Saudita. No, claro, él era de Arabia Saudita. Pero acuérdate que él se fue a Arabia Saudita porque no compartían lo que él pensaba. No, él nació en Arabia Saudita. Él era chico. Y él fue entrenado por la CIA Él fue entrenado por la CIA. Vamos a buscarlo. No lo vayas a decir, coño, por favor, que no quiero que me cierren el canal. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo se dice? Ajá. Él era de Arabia Saudita. Sí, pero bueno, de todas formas, chiita en Arabia Saudita. A ver, aquí está. Ideologías y creencias. Coño, no lo veo. No sale. O sí, bueno, tiene que salir, pero déjame lo busco. Pero creo que no sale. Papá, porra, cepeo, son importantes. No sale, pero yo estoy casi seguro que era chiita, si no estoy mal. No, era sunita, aquí dice. Aquí dice, una de las cosas que dijo este personaje, que todo el mundo sabe quién es, que los musulmanes shia, que son los de chiita, son herejes. Ay, ¿dónde estás viendo tú eso? Hay un blog Wikipedia en inglés. Bueno, no importa. El punto es, yo creo que ya estamos yéndonos muy largo el video de todas formas. Creo que vamos 1 hora y 5 minutos, si no estoy mal. Bueno, yo creo que ya no hace falta decir más nada. Vamos a seguir dando los mismos círculos. Pues. Creo que estos últimos 30 segundos fueron súper impactantes para la audiencia. Ver cómo mirábamos directamente a la cámara, ¿no? Sin decir nada. Así que yo creo que podemos cerrar el tema acá. No sé si quieras decir algo tú. Sí, recuerden que cuando ya esté hecho este video va a existir oficialmente por primera vez el Patreon del Baúl Podcast. Para que la gente que quiera ver va a tener contenido extra solamente por $5, lo cual es básicamente un café. Al mes, obviamente. Contenido extra semanal, videos distintos, van a tener contacto más directo con nosotros. Pueden proponer personajes, pueden proponer debates, van a hacerse debates ahí. Estamos pensando en que pues, el primer video para ustedes va a ser el emperador romano más importante de la historia. En general, cualquier emperador. En general, de todas las épocas. Aquí vamos trans siglo. Y para que pues se suscriban al Patreon. Y ya. En este momento, gracias Fran por ese comunicado. En este momento YouTube está pasando por una etapa extraña en lo que son las encuestas. Supuestamente a partir del 10 de junio ya no iban a haber encuestas en los videos. Pero al parecer como que yo sí puedo ponerlos, no tengo ni idea de por qué. Pero en caso de que la encuesta, para que recuerden, voten por quién haya sido el personaje más importante según los argumentos que nosotros dijimos, en su opinión, ¿no? En el caso de que no esté la I latina en la esquina superior derecha de la pantalla, vamos a dejarles un link a una encuesta de Google, ¿verdad, Fran? Sí, una encuesta de Google. Exacto, para que pues puedan votar ahí directamente. Simplemente es meterse el link y votar y ya. Eso en el caso de que no esté. Si efectivamente ven la I latina en la esquina superior derecha y ven la votación, ¿no? La encuesta, entonces todo lo que acabo de decir simplemente basura, no le paren bola para nada, ¿no? Y ya, bueno, nada, bueno volver. La semana pasada, como ya dijimos, nos tomamos ese pequeño descanso. Ninguno de los dos se sentía bien para grabar en ese momento. Estamos pensando que bueno, que más adelante podemos tomarnos una semana de descanso, no sé, al mes o cada 4 videos, 5 videos, dependiendo de cómo nos sintamos, ¿no? Tampoco queremos hacer contenido forzado, no es la idea. La idea es que esto sea lo más natural y lo más orgánico posible. Te veo con cara de querer decir algo, Fran.
No. Ah, bueno, perdón. Ya estoy esperando que haga la despedida. Mi nada, así como siempre decimos, ¿no? Somos dos pendejos debatiendo por cosas que hoy en día no tienen ningún significado, ninguna Y importancia. en este caso tuvo un poco de significado, pero Oye, sí, en este recuerda, caso somos no dos aplica pendejos. mucho. Piensa que somos dos pendejos. Pero el hecho de que somos dos pendejos no cambia, exacto. Y Rafa vive en Bogotá. Ajá. Pues sí, algo bastante importante, justamente por todo el auge del Islam, la época del oro del Islam, y ya, nada. Voten por quien ustedes quieran. Nosotros fuimos Rafael Peraza y Francisco García para el Baúl Podcast. Y que tengan muy buen día. Hasta luego.